Pregunta Yamid. Muy buenas noches. El país está sufriendo hoy, y sobre todo esta noche, la más grave emergencia económica en muchos años. Las pérdidas en alimentos son absolutamente incalculables. Los daños en tubérculos, en frutas, en verduras, son irreparables. Posiblemente el sector agrícola del país es el más afectado, aunque ciertamente toda la nación está muy afectada por el paro camionero. Por eso nuestro invitado de esta noche es el doctor Jorge Enrique Bedoya, quien es presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia. Doctor Bedoya, hagan usted, por favor, que conocen muy bien el tema, un resumen de lo que está pasando. Gracias, Yamid. Mire, lo primero que le quiero decir es que esto es como devolver la película a mayo del 2021. Hay que recordar, 3.000 bloqueos a las carreteras del país en un mes generaron una inflación de alimentos del 5.3%. Hoy se han presentado entre ayer y hoy más de 44 bloqueos y ya tenemos una enorme dificultad en el comportamiento de los precios de productos como la cebolla, que ha subido más de 42% en Bucaramanga, el pimentón y el tomate, que han subido más del 100% en la ciudad de Cúcuta, la papa, que ha subido más del 136% en esa misma ciudad, y el plátano Artón, que ha subido más del 33% en Bucaramanga, en solo 2 días de bloqueos, Yamil. Eso es una vagabundería. Quienes bloquean las carreteras están jugando con la comida de los colombianos, y quienes hoy gobiernan deberían ejercer la autoridad, porque aquí lo que van a hacer es acabar con la seguridad alimentaria de todo el país si se mantienen estos bloqueos en las carreteras. En este momento, doctor Bedoya, están reunidos los camioneros con el gobierno. ¿Usted qué propondría o qué espera que surja de esta reunión? Pues, Yamid, lo primero es que los bloqueos no se sigan volviendo costumbre, porque es que eso ya se volvió parte del paisaje en Colombia. Cada vez que usted y yo hablamos es porque bloquearon la Panamericana, porque bloquearon la vía en la Lizama, porque bloquearon la carretera de los Llanos Orientales, y mire lo que nos está pasando en estos 2 días. Entonces, lo primero es que la justicia tiene que entrar a actuar y, por supuesto, el gobierno debe lograr un acuerdo con los transportadores, pero no puede ser que los transportadores que están bloqueando las carreteras chantajeen a todo el país, vulnerándole los derechos a la movilidad, al trabajo, a la alimentación y a nuestros productores la capacidad de generar la comida que tiene que llegar todos los días sin contratiempo a las mesas de los colombianos. Y por eso le digo, eso es una vagabundería lo que está ocurriendo, y el país yo creo que no se aguanta más bloqueos a las carreteras, porque le hace daño a la actividad económica, le hace daño a la salud de los consumidores y, por supuesto, enrarece todo el panorama y el ambiente político de Colombia. Pero mire, presidente, conociendo a usted como bien conoce la situación, la posición de las partes, porque uno desde un punto de vista de observador ve que tanta razón tiene el gobierno como cierta razón tienen los camioneros. Para ustedes, que están sufriendo el efecto del paro, ¿qué razón tiene el gobierno? ¿Qué razón tienen los camioneros? Pues mire, es evidente que el tema de los precios de los combustibles tarde o temprano tenía que ajustarse. Yo le digo, en el caso de nuestro sector... Perdón que me interrumpa, ¿por qué tan brutalmente? Claro, sí. Para allá voy, precisamente. Porque es que aquí las cosas se pueden hacer de manera gradual. Porque claramente el gobierno tiene que ponerse en los zapatos de los transportadores y de lo que eso pueda generar en el impacto de inflación más allá de lo que dice el ministro de Hacienda. En el caso de nuestro sector, el sector agropecuario, hay actividades como el caso del arroz, como el caso de la panela y algunas otras, donde todo el tema ligado a los combustibles puede pesarle en el costo de producción el 3 o el 4%. Entonces, claro que va a tener un impacto, pero para eso existe la gradualidad. Pero ninguna política pública de cualquier gobierno debe ser una excusa para vulnerarle los derechos a los demás, Yamil. Porque mire, el ministro de Hacienda habla que esto va a tener un pequeño impacto inflacionario, pero por la vía del anuncio de la medida y los bloqueos,
Ya le leí al menos 5 o 7 productos de la canasta básica en las plazas mayoristas que han tenido incrementos superiores al 30% en los precios que reporta el DANE. Entonces, lo que están tratando de hacer con la mano, lo están borrando con el codo por la cuenta de estos bloqueos y de no anticipar la situación y concertar algo con los transportadores. Digamos, bajo ese punto de vista, culpa tiene el gobierno por precipitar, no progresivamente, sino unitariamente, por todo el alza en los combustibles. Claro, Yamid, porque es que al final del día usted tiene que resolver los problemas de la gente, independientemente que le asista una razón fiscal, que claro que la entendemos, pero pues es que uno tiene que entender que la actividad económica del país está frenada, que camiones están sobrando porque la carga ha bajado, que evidentemente el incremento del costo de los combustibles, más allá de lo que hayan durado quietos durante X años, pues todo tiene un impacto. Pero por eso existe la concertación. Y mire una cosa tan paradójica. El mismo gobierno es el que ha hablado siempre de los acuerdos nacionales. Esto habría sido una buena oportunidad para lograr un acuerdo nacional. Pero eso es muy distinto, Yamid, a que por la vía de 2 días de bloqueos ya le estén complicando la vida a todos los ciudadanos y a un sector que además es generador de carga para los mismos transportadores. Pierde el gobierno, pierden los transportadores, pierde el sector agropecuario y pierden 50 millones de ciudadanos. Es decir, usted diría que el gobierno no fue ni siquiera previsivo sobre lo que podía pasar con semejante alza. Pues Yamid, es que a los que hemos estado en estos trabajos nos han tocado paros camioneros desde el año 2003 y todos sabemos el daño que le hacen a la economía y no es excusa para que los transportadores le vulneren los derechos a todos los colombianos. Pero los gobiernos tienen que saber con quién se están sentando y claro, ya porque está sitiada la ciudad de Bucaramanga, lo mismo que está ocurriendo con la ciudad de Bogotá, que ni siquiera pueden sacar los carros llenos de basura, pues obviamente el gobierno ya llama a la fiscalía para que adelante las labores de judicialización. Y yo siempre lo he dicho, claro que hay que judicializar a cualquiera que bloquee carreteras, lo mismo con las comunidades étnicas que bloquean la Panamericana cada que se les da la regalada, como se dirían. Y por eso, Yamid, yo sí creo que aquí hay que hacer una intervención, pero por lo mismo el gobierno tiene que buscar anticipar antes de que lleguemos al tema de los bloqueos. Mire que hoy ya están anunciando que de pronto mañana los de las motos y también los de los transportes de taxis se quieren unir usted se imagina la ciudad de Bogotá bloqueada totalmente, que los niños no puedan ir al colegio, que la gente ya está afanada para salir a mercar porque de pronto se quedan sin comida. Allá no hay colegios. Exactamente. Y ahora, ¿qué fue, doctor Bedoya, lo que pudo haber conducido al gobierno a cambiar el sistema de la progresividad que estaba funcionando, que no hacía daño, que los camioneros estaban recibiendo, pues no de buena manera, pero al fin seguían trabajando? ¿Qué condujo al gobierno a adoptar semejante cambio? Pues Yamid, yo creo que esa es una pregunta que debería responderle el ministro de Hacienda. Pero usted no le dé respuesta. No, yo no se la daría si la tuviera, pero yo lo que sí le puedo decir es que en la medida en que esto se extienda más días y lleguemos al fin de semana, eso va a ser una locura en materia del tema de la alimentación. No, es que ya lo es. Claro, pero va a ser peor, porque le pongo otra cosa. Un ejemplo es que no lleguen los productos a las ciudades y empresas a subir el precio. Pero el otro efecto, Yamid, por ejemplo en los llanos, con esa gran producción de plátano hartón que tenemos allá, que se empieza a dañar el producto, o las aves o los cerdos, que no les llegue la comida y que entonces ponga en riesgo la vida de esos animales que después se convierten en los alimentos de proteína de origen animal de los colombianos. Hay una cifra asombrosa sobre la pérdida de huevos y pollitos, ¿no? Claro, es que usted recordará, y por eso lo primero que le quise mencionar y recordarle a su audiencia es lo que pasó en mayo del 2021. Un mes de bloqueos en el mal llamado estallido social y inflación de alimentos en un solo mes del 5.3%, casi quiebran a la avicultura del suroccidente del país. Que entre otras cosas, doctor Bedoya, produjo el actual presidente, ¿recuerda? Es que el país pareciera que no tiene memoria. Y en este gobierno se han presentado bloqueos por los indígenas en la Panamericana, salen comunidades a bloquear las vías a la costa caribe colombiana y siempre termina el gobierno negociando, entregando plata y a quienes le vulneran los derechos nadie les responde. Y en el caso del sector agropecuario hay un doble efecto, Yamid, porque no solamente afecta a los productores,
sino también afecta a los consumidores. Es que cuando usted en 2 días ve incrementos de precios en el canal mayorista en esas plazas, según lo que reporta el DANE, del 30%, del 116%, pues yo creo que el gobierno le tiene que preocupar, porque además hasta ahí le va a llegar su meta de inflación. Y entonces esto es un desorden que se convierte en parte del paisaje. Mire lo que nos pasó ayer. 220.000 cajas de banano no pudieron ser llevadas al puerto de exportación y más de 168 toneladas de aguacatejas, que son productos que si no se llevan a tiempo, se dañan, se pierden y después ¿quién responde por eso? Y yo le apuesto que va a terminar este bloqueo y nadie va a responder, ni judicialmente ni económicamente, por las pérdidas que le generen a todos los colombianos. Bueno, cuando la Fiscalía ya abrió investigación hoy, ¿no? Claro, pero yo quisiera ver a la Fiscalía también abriendo investigación cuando bloquean la Panamericana. Es que cuántas veces han bloqueado la Panamericana acá y esa es una arteria vital. ¿Qué le va a decir uno a los productores de leche del suroccidente del país que no le recogen la leche cuando bloquean la Panamericana? Y hoy con los bloqueos también, porque usted no le puede decir a las vacas que no den más leche. Entonces, por donde usted lo mire, Yamid, esto se está convirtiendo en costumbre, lamentablemente. Y el gobierno es el primer responsable porque tiene que garantizar la movilidad en las carreteras, pero también gran responsabilidad le corresponde a los transportadores que están bloqueando las carreteras porque le están haciendo un daño, ojalá no irreparable, a la economía, que al final del día ellos también dependen de la generación de carga. Y si empiezan a acabar las actividades económicas, ¿de qué van a vivir después? Lo que parece muy irónico, doctor Bedoya, es que el presidente de la República esté provocando hoy, con la decisión del gobierno, un efecto que él mismo combatió cuando no era presidente. Es que, Yamid, pareciera que los políticos a veces no tienen memoria. Y por eso lo primero que yo quise decirle al inicio de este programa es que el país no puede olvidar lo de mayo del 2021. ¿Quiénes fueron los que alentaron las movilizaciones sociales que terminaron en bloqueos de las carreteras a propósito de lo que ocurrió con la reforma tributaria del gobierno anterior? Y eso está en hechos concretos. 3.000 bloqueos a las carreteras en un mes e inflación de alimentos del 5%. Hoy la inflación anual de toda la economía colombiana es inferior al 9%. Y en un solo mes tuvimos inflación del 5%. Y en 2 días la cebolla ha crecido 42% de precio, el pimentón 116%, la racacha 60%, la papa 136%, el plátano Artón 33%, y la lista es interminable, Yamid. Entonces, todo esto provocado por una medida no consultada con las partes. O por lo menos haber agotado el diálogo. Pero yo le reitero, Yamid, también tienen una enorme responsabilidad los que están bloqueando las carreteras. Sí, y ojalá el gobierno aprenda de aquí adelante, porque yo no me imagino a este país con bloqueos cada semana, cada 15 días, y que no pase nada. Que terminen los que bloquean recibiendo ayudas del gobierno nacional y los afectados viendo un chispero. Y claro, hoy la Fiscalía anuncia que abre investigación por 36 bloqueos. Ojalá usted algún día me vuelva a invitar acá y podamos conversar si eso terminó en alguna acción contra los responsables. Porque ni en los bloqueos del 2021, ni en los bloqueos de la Panamericana que tanto hemos tenido este año, creo que finalmente ha habido gente pagando frente a la justicia por el daño que le hacen al resto de la ciudadanía, Yamid. Pero mire, señor ministro, en este intervalo, pues nos hemos enterado de que el señor ministro del Interior, el doctor Cristo, ha informado que el alza es inevitable, es dolorosa, pero es necesaria, que se venía aplazando desde hace 5 años, dice el ministro. Pero anunció que congelan el alza, se aplica únicamente alza, la ya decretada, pero que van a revisar, a negociar una segunda alza, que no vendrá mientras no se negocie. ¿Qué le parece? Pues Yamid, como lo estábamos hablando anteriormente, eso se habría podido evitar para que no tuviéramos los 2 días de bloqueos, el incremento en los precios ya en las plazas mayoristas y el dolor de cabeza que le han generado a todos los colombianos. Por eso cuando uno va a tomar medidas de política pública, pues hay que sentarse con la gente a conversar y agotar hasta el último momento para que no se generen estas cosas que tanto sufrimiento le generan a la población colombiana. Pero mire lo curioso de la decisión. La primera alza queda en firme
y habrá que ver qué ocurre en esas mesas. Ojalá no terminen votando el problema hacia adelante y después, en unas semanas o en unos meses, volvamos a tener bloqueos. Porque aquí, para nosotros, en el sector agropecuario, el punto más allá de la discusión del precio del combustible es que eso no puede ser chantajeando a la población por la vía de vulnerarle los derechos a la alimentación, al trabajo y a la movilidad. Y en eso, claro, responsables los camioneros que bloquearon, pero también tiene que responder el gobierno nacional para anticipar ese tipo de situaciones. ¿Qué lección puede quedar de esto, Yamid? Que entonces otros grupos cojan como ejemplo que bloquean unas carreteras y logran una medida por parte del gobierno. Eso sería la anarquía total y eso no le conviene a Colombia. Pero bueno, doctor Bedoya, el anuncio hecho ya por el señor ministro de Interior, en el sentido de que no habrá más alzas mientras no se llegue a un acuerdo general, ¿no alivia la situación? Sí y solo sí. Esta misma noche se levantan todos los bloqueos en las carreteras y no vuelve a haber bloqueos. Porque de lo contrario, el gobierno lo que hizo fue terminar arrodillado y los consumidores y los productores de alimentos van a seguir clavados, me perdona la expresión, por los bloqueos que hoy enfrentamos en grandes carreteras del país. El problema, doctor Bedoya, es que lo que originó los bloqueos de los camioneros, lo que originó fue el alza decretada que se mantiene. Por eso, entonces falta la mitad de la historia. Una cosa es el anuncio que hacen los ministros, pero habrá que ver qué es lo que dicen los camioneros. ¿Seguirán entonces bloqueando las carreteras? ¿Seguiremos viendo crecer los precios de los alimentos y la dificultad para garantizar la seguridad alimentaria? Ese sería el peor de los mundos, Yamid. Que logren esto, dilatar el problema y que sigamos con las vías bloqueadas. Lo grave del anuncio que acaba de hacer el ministro del Interior, el doctor Bedoya, es que dijo textualmente: el alza decretada por el gobierno es inevitable, dolorosa, pero necesaria. Es decir, el alza en el diésel se mantiene tal cual. Claro. Se anuncia que habrá una revisión en las anunciadas futuras alzas que quedan congeladas, las futuras, no las ya decretadas. Y ya habrá que ver entonces qué tienen que decir los líderes o los mal llamados líderes de quienes están bloqueando las carreteras para saber si el dolor seguirá siendo para los consumidores y los millones de colombianos que han visto de alguna manera interrumpidas sus actividades, como es el caso de los productores de alimentos, que hoy tenemos bloqueados prácticamente varias zonas de nuestro país. Es decir, en su opinión, doctor Bedoya, la situación se mejora a medias. Yo le diría que menos de a medias. Menos de medias. Claro, eso solo mejora y sirve si inmediatamente se levantan los bloqueos en las carreteras y no vuelve a haber bloqueos por esta discusión. De lo contrario, lo que estamos haciendo es un chiste flojo de aplazar una decisión que va a terminar posteriormente, seguramente, generándole más bloqueos y más daño a la economía colombiana. Porque al fin y al cabo, lo que los camioneros están pidiendo, y usted bien lo sabe, es que se suspenda la medida, la decretada, el alza del diésel. Pues habrá que ver qué pasa con lo que digan los camioneros, como usted tuvo en estos días a Jorge García, si no mal recuerdo, vocero de ese sector, a ver si con lo que hoy anuncia el ministro ya van a levantar los bloqueos y si en las mesas de discusión llegarán nuevamente al aumento adicional del combustible, más del que el gobierno ya acaba de decretar. Pero entonces, sobre el tema concreto, doctor Bedoya, que acaba de anunciar el gobierno, en el sentido de que el alza en el diésel es necesaria. El ministro habló de hace 5 años. Habrá que admitir esa verdad porque es verdadera. Pues. Claro, y Yamid, como lo hemos hablado anteriormente, pues para eso existe la gradualidad. Pero la gradualidad podría haberse acordado anteriormente sin que incurriéramos en 2 días de bloqueos, incrementos porcentuales superior al 30% en muchos de los precios mayoristas de los